Hola a todos, por aquí su amigo Francisco García, pastor de Centro Cristiano Renuevo El Tigre. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes y vamos a conversar del tema de la identidad. Un tema que es bastante interesante para el desarrollo, no solamente de mi vida cristiana, sino para el desarrollo de cualquier cosa en cualquier área de la vida. Y vamos a trabajar dos perspectivas bien interesantes, la perspectiva de la identidad desde el punto de vista de la sociedad y la perspectiva de la identidad desde el punto de vista de Dios y qué somos nosotros o a qué tenemos que nosotros accionar cuando tenemos claro qué identidad tenemos o quiénes somos. La gran pregunta que siempre se hacen las personas es ¿quién soy? Y ese es el dilema de hoy en día. Hoy las personas se catalogan de una forma u otra, dejando de lado todo lo que Dios ha desarrollado o desarrolló en el huerto del Edén cuando creó varón y hembra. Pero no solamente los creó, sino que les dio una asignación especial en la tierra que ellos tenían que cumplir. La falta de claridad en la asignación y la falta de claridad en mi identidad me van a llevar a asumir cualquier cosa que venga en la vida, a asumir cualquier idea, cualquier parámetro o a cualquier filosofía que venga que me lleve a accionar a algo que pueda ser totalmente contrario a lo que Dios tiene para mí. Para comenzar, quiero definir lo que es identidad según las ciencias sociales. ¿Qué es la identidad? Dice que el concepto de identidad es este. Es el concepto que cada persona tiene de sí misma. Se constituye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, lo que lo distingue del resto. Esta determina los intereses de la persona conjuntamente con el temperamento, moldea el carácter, las actitudes y la conducta. Define cómo se relaciona la persona con su vida social, su afinidad con determinados grupos sociales. En líneas generales, la identidad configura la personalidad de un individuo. Me gusta mucho esto porque dice que tiene que ver con el concepto que tengo acerca de mí. No sé si has escuchado a personas decir, no sirvo, no puedo, no nací para esto, yo no soy de esta forma, o se catalogan cosas negativas hacia sí mismo, porque de esa manera se autopercibe. Se percibe como una persona mala o se percibe como una persona buena, o tiene conciencia de sí mismo y que lo distingue del resto. Cada persona en esta tierra tiene una asignación especial que Dios le entregó. Una asignación especial. Ahora, esa asignación se ha visto eclipsada sencillamente por el mal parámetro que tenemos nosotros acerca de la identidad. ¿Cómo ha definido la mayoría de las personas su identidad hasta el día de hoy? La ha definido de tres maneras. Número uno, la ha definido por lo que hace. Soy lo que hago. Entonces, soy lo que hago. Soy mecánico, o soy ama de casa, o soy pastor, o soy, no sé, vendedor. Eso define mi identidad. Soy vendedor. Otra, lo definen por lo que otros dicen de ellos. Oye, yo creo que tú eres esto, o tú eres lo otro, o yo creo que tú deberías dedicarte a esto porque tú eres bueno en eso. La persona define su identidad por lo que otros dicen y lo otro por lo que tiene. Hay gente que define su identidad sencillamente porque tiene un carro, tiene una casa, no sé, tiene un título, entonces ya no es su nombre, sino es el abogado fulano de tal, el doctor fulano de tal. No está mal, simplemente que si le quitaran a esas personas lo que hacen, si le quitaran a esas personas y nadie tuviese nada que decir de ello, o sencillamente le quitan todo lo que tienen, ya sea financiero, ya sea título, ¿qué queda? ¿Qué queda del ser humano si en este momento le quitamos todo aquello en lo que ellos han fundamentado su identidad? Todas estas tres maneras de fundamentar la identidad sencillamente han generado un gran problema. Decir a las personas quiénes somos. Vivir para decirle a los demás quién eres, cuando ese realmente no es el fundamento de lo que Dios determinó para ti. Esto sencillamente te permite o te hace vivir una vida en un zigzag constante. Un día estás bien, un día estás mal,
un día te sientes contento, otro día te sientes triste, un día es un excelente día porque me levanté con el ánimo bueno, otro día me levanté con el ánimo triste y soy otra persona. De esa manera, mucha gente vive hasta el día de hoy y eso lo hace vivir como una frase que es esta: vivir como personas que sobreviven. No tienen una vida clara y precisa y están buscando encajar en diferentes grupos sociales. El diferente grupo social, el que sea. Mucha gente quiere encajar dentro de un lugar donde, por ejemplo, tiene un género de música particular. Entonces me visto como ellos, hablo como ellos, escucho la música que ellos escuchan, aunque no sea lo que a mí me gusta, porque sencillamente quiero encajar, quiero sentirme parte de algo. Y creo que a eso se debe mucho o en gran medida todas esas cosas que están saliendo hoy en día, esas corrientes de hoy en día, como el lesbianismo, la homosexualidad, el LGTBI más, todo eso tiene que ver con personas que quieren encajar dentro de un grupo particular porque no está claro la identidad. La identidad sencillamente te hace ser lo que eres, te hace proyectar algo importante, interesante. Toda persona que quiere realmente vivir con una identidad clara debe saber cuál es el fundamento de su vida o sencillamente por qué y para qué fue creado. Y eso es lo que quiero que conversemos el día de hoy, porque todo lo que la gente ha vivido hasta este momento, que es identidad, es decir, lo que tiene, lo que hace o sencillamente lo que otros dicen, es una total mentira. Una total mentira. Porque no eres lo que haces, no eres lo que tienes, no eres eso. Y no eres lo que otros dicen de ti. Y si tuvieses que tomar en consideración lo que otros dicen de ti, tendrías que tomar en consideración lo que Dios dice de ti. Al final de nuestras vidas, si tomamos estos tres parámetros como fundamento de nuestra identidad, quiero decirles lo que va a pasar. Al final de tu vida, quiero que tomes en cuenta que quizás nadie va a hablar de ti. 2, que quizás nada vas a poder atesorar. O 3, sencillamente no vas a poder hacer absolutamente nada. Nada, nada. Y todos nosotros estamos en este mundo con una realidad. Estamos de paso. Estamos de paso. Y como estamos de paso, necesitamos vivir con un legado que fluya de nuestra identidad. Sé que es como un poco cliché lo que le voy a decir, pero es importante tomarlo en consideración. Cuando mueras, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? ¿Cómo quieres que la gente hable de ti cuando ya tú no estés en esta tierra? Y allí yo creo que vas a tener un parámetro, un pequeño parámetro que te va a ayudar a poder generar una asignación o una identidad totalmente diferente. ¿De qué depende entonces mi identidad? Mi identidad, si no depende de todo lo que la gente dice, ¿de qué depende entonces? Para ello, yo quisiera que usted pueda abrir su Biblia, si la tiene allí, y vamos a irnos al fundamento de todas las cosas que es Génesis. Génesis, capítulo 1, allí está un fundamento interesante de nuestra identidad. Génesis capítulo 1, verso 26, 27, 28, dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como podemos notar, Dios entregó algo particular
al ser humano. Dice cosas especiales como esta. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen de Dios, semejanza de Dios. Imagen tiene que ver con el parecer, esa característica externa. Vamos a tomarlo como esa característica externa que tienen todos los seres humanos. Nariz, boca, ojos, dientes, cuerpo, etc. A imagen de Dios. Imagen de Dios. Y semejanza tiene que ver con esa acción del parecer interno que va más allá de lo físico, sino que tiene que ver con un componente emocional y un componente espiritual. Entonces el ser humano está hecho con tres componentes interesantes. Un componente físico, que usted lo conoce, su cuerpo, un componente emocional y un componente espiritual. Y ese componente emocional y espiritual son los que te hacen semejantes a Dios. Imagen de Dios, imagen, algo físico, semejanza, algo que acciona, actúa, se mueve conforme a algo. Se mueve conforme a algo. Siempre voy a tomar este ejemplo, ¿no? Cuando los hijos salen buenos, la gente dice, se parece a mí, igualito a mí. Porque tienen acciones que se parecen a mí y me gustan esas acciones. Pero cuando esas acciones no son las que se notan, sino otras que son negativas, siempre decimos, actúa como fulano, eso es semejanza. Actúa como él, piensa como él, habla como él. Y es una característica interesante de la identidad. ¿Por qué? Cuando usted lee la Biblia en los evangelios y se da cuenta en el momento que Pedro niega a Jesús, usted va a notar algo bien interesante. A Pedro le dice, tú eres uno de ellos porque tú hablas como él. ¿Ves? Semejanza. Hablas como él. Semejanza. Hablas como él. Semejanza. O en el libro de los Hechos, cuando decían que eran cristianos, Cristos pequeños, es porque sencillamente se parecían. Eran pequeños Cristos, eran imagen, no solamente imagen, sino que tenían semejanza a algo o a alguien, que los hacía manifestar a alguien, manifestar algo, manifestar. Y esa realmente es prácticamente la razón fundamental de nuestra existencia. Siempre tenemos la condición de representar algo o alguien. Por eso Dios, sabiendo el fundamento de nuestra vida y, por supuesto, de nuestra identidad, dice que Él sea conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza para una acción específica. El problema que tenemos de identidad hoy en día como cristianos es que no tenemos claro quiénes somos ni para qué estamos en esta tierra. A veces pensamos que sencillamente somos cristianos porque, bueno, para que Dios bendiga nuestra vida. Y la bendición va a estar, pero para eso no estás en este lugar. No naciste, como mucha gente dice, para sufrir. Naciste porque hay un propósito determinado y especial de Dios con tu vida y con la mía. Y cuando tenemos clara esa identidad en Dios, entonces comenzamos a manifestar la esencia de quiénes somos y para qué estamos. Dentro de todos esos parámetros que les estoy diciendo, Dios te dio a ti una asignación especial. Yo quiero compartirte algunas que noto acá en Génesis específicamente. Él dice que el hombre está acá y le dice así: sojuzga la tierra y señorea la tierra, fructifica en la tierra y multiplícate en la tierra. Si no podemos enumerar, dice que Dios sojuzga, señorea, fructifica y multiplica. Todo lo que Dios crea, fructifica y multiplica. Pero tú y yo fuimos diseñados a imagen y semejanza para señorear y sojuzgar. ¿Qué significa esto, Francisco? Sencillo, para representar,
dos cosas: la autoridad de Dios y la justicia de Dios en la tierra. Por eso es importante que los hijos de Dios se manifiesten en la tierra, porque en ellos está la asignación de Dios para señorear y para hacer justicia. ¿Qué tipo de justicia? La justicia que dignifica la vida del ser humano. Ese tipo de justicia es la que nosotros tenemos que tomar en consideración, la que dignifica a una persona, la que la restaura en su vida para con Dios, la que lo conecta con su vida con Dios, porque de esa manera, pues si el Hijo de Dios, el que ha sido creado por Dios, tiene claro que está en esta tierra para representar a Dios en autoridad y en justicia, todas las cosas van a cambiar. Todas. Así que este año que está iniciando, es importante que tomes en consideración algo. Tú, este año, necesitas mostrar la semejanza de Dios, porque la imagen la tienes. Eres imagen, porque tienes ojo y ves, tienes oído y oyes, tienes boca y habla, porque Dios tiene oído y oye, Dios tiene boca y habla, Dios tiene manos y palpa. Así eres tú. Entonces, este año tú y yo necesitamos mostrar a Jesús, mostrar a Dios. ¿Cómo? En autoridad, cumpliendo el principio de autoridad. Y dos, manifestando la justicia del Eterno, la justicia de Dios, no la de nosotros. Esa justicia que primeramente dignifica y segundo restituye, restaura la vida de una persona. Y para la aplicación de estos dos puntos cruciales, que son dos principios fundamentales del reino, están otros, como por ejemplo la honra, la gratitud, el reconocimiento. Son leyes espirituales, leyes que están allí para que nosotros podamos manifestar a Dios en la tierra. Incluso la ley de la misericordia, de la gratitud, son importantes, de la humildad. Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esos son puntos importantes que nosotros necesitamos manifestar en la tierra. Tú puedes decirme: pastor, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Quiero decirte que Dios considera hijo a este tipo de personas. Quiero leerle lo que dice San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, las personas que ven a Dios, o que reciben a Jesús, mejor dicho, que reciben a Jesús como el Señor de su vida, estos son considerados hijos de Dios. Romanos capítulo 10, quiero leérselo acá. Romanos capítulo 10, me gusta mucho porque lo define un poquito más claro. Dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare su nombre será salvo. Por eso dice: todos los que le recibieron como Señor, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos. Hijos. Y eso de ser hechos hijos es bien interesante que tú y yo lo podamos comprender, porque ¿qué pasa? Cuando somos hijos, somos participantes de la naturaleza divina. Cuando somos hijos, Dios nos entrega a su Espíritu Santo. Cuando somos hijos, somos participantes o copartícipes de toda la herencia que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Cuando somos hijos, podemos
podemos tomar acción con total confianza de poder entrar al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Sabes que tus oraciones son oídas, sabes que tus oraciones son contestadas. Es más, sabes que Dios está contigo todos los días porque Él dice que te entrega lo más precioso, que es su Espíritu Santo. Entonces, ser hijo es un punto interesante, como dice Romanos 8:16, que el Espíritu mismo que está en nosotros, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Dios te adopta como su hijo, como su hija. Gálatas capítulo 3, Dios te adopta como su hijo, Dios te adopta como su hija. ¿Y sabes qué significa eso? Que tienes privilegios y que tienes demandas. Tu demanda es mostrar la semejanza de Dios. Y tu privilegio, disfrutar de toda la casa, disfrutar de los beneficios que tiene ser hecho hijo de Dios. Disfrutar de la autoridad que te da Dios. Y la demanda, repito, mostrar la semejanza de Dios en autoridad y justicia, honra, gratitud, humildad, reconocimiento y otro, la asignación importante que nos ha sido entregada, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todos los principios, las leyes, los parámetros de una vida cristiana. Algo tan sencillo como, por ejemplo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Tu gentileza, porque eres hijo. Buenas obras, porque eres hijo, porque eres hija. Y Jesús dijo que cuando ustedes hagan buenas obras, la gente sabrá que ustedes son hijos de Dios por las obras que hacen. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen la obra de vuestro padre el diablo. En mentira, en intriga, en desobediencia, porque dice la Escritura que el diablo es mentiroso desde el principio y rebelde y desobediente desde el principio. Entonces cualquiera que es hijo muestra la semejanza del padre y de la madre. Es como está escrito, ¿no? Que el hijo que es malcriado es vergüenza de su madre, porque muestra la semejanza de lo que se vive en el hogar. Los padres muchas veces no tienen parámetros claros en sus hogares y cuando salen a la calle con sus hijos, ellos hacen cualquier tipo de acción que no son cónsonas con el carácter de los padres y eso le avergüenza. Pues así sucede con Dios cuando aquellos que Él adoptó como sus hijos no muestran su semejanza. Vuelvo y digo, autoridad, justicia, honra, gratitud, humildad, entre otros. Porque en el reino de Dios existe una cultura totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Hay unos parámetros de cultura financiera, hay unos parámetros de convivencia, hay unos parámetros acerca de cómo debo direccionarme en la vida con aquellos que no conocen a Dios, cuál tiene que ser mi conducta, y esas son mis demandas para disfrutar de esa manera de todos los privilegios que tenemos. Privilegios como que somos herederos de todo lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. La autoridad que Jesús conquistó la tienes tú, porque escrito está que a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No en vano, el Señor le dijo a Josué que no se apartara de la ley que Moisés le entregó ni a derecha ni a izquierda, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes algo? Este año, si tú decides vivir bajo parámetros de autoridad,
bajar, vivir bajo autoridad, si está bajo autoridad, y sobre autoridad, ejercer bien tu autoridad. Dios va a bendecir tu vida. Si decides dignificar en justicia, esa justicia que dignifica, que en la palabra original es tzedaka, esa justicia que dignifica a la persona y la pone a la altura de la creación, de imagen y semejanza. Si decides hacer eso, Dios te va a bendecir. Cuando tú dignificas y tienes la justicia clara en ti, entonces no tienes problema en darle al pobre, no tienes problema en ser generoso, bondadoso, no tienes problema. O si tienes esa acción de la otra palabra de justicia que es mishpat, que tiene que ver con cumplir los parámetros establecidos por una autoridad, ya sea celestial o terrenal, te va a ir bien. Si decides honrar con palabras, con acciones, con presentes, con regalos, si decides reconocer y tener humildad, indudablemente Dios te va a bendecir. Quiero ir terminando compartiendo algunos versículos bíblicos que son bien interesantes. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 y 2. Búsquelo. Primera de Juan 5, verso 1 y 2. Dice, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dese cuenta, eres nacido de Dios. Eres nacido de Dios. Quiero dejarte esto. Eres nacido de Dios. Y aquí Juan nos dice la semejanza. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amas a Dios, amas también al quien Dios engendró como hijo, así como a ti te engendró como hijo. Y no solamente eso, sino que cumples la ley, como dijo Jesús. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús decía, en esto se resume la ley y los profetas. Otro versículo, otro que quiero regalarte, no solamente eres nacido, sino que también quiero regalarte a lo que está en Gálatas, capítulo 3, verso 26. Dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eres hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto rompe ya ese pensamiento de que todos somos hijos. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas deja un parámetro claro. Dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso significa que hay que aceptar a Jesús. San Juan 1:11. Aceptar a Jesús como Señor, creer. Y entonces, por la fe en Cristo, eres hijo de Dios. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29, es el que quiero regalar. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Heredero según la promesa. Ahora, el apóstol en Gálatas dice que mientras el heredero es niño, no difiere en nada del esclavo. Necesita crecer, necesita saber quién es y para qué está en este lugar. Para, de esa manera, madurar en la fe, tener convicción de fe y comenzar a manifestar la semejanza de Dios en la tierra. Entonces, eres heredero
Eres linaje de Abraham y heredero según la promesa. Otro que quiero regalarte está en primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a irnos al capítulo 2, verso 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora has alcanzado misericordia. Entonces dice el apóstol: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en vuestra alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No eras pueblo, hoy eres pueblo. No eras linaje, hoy eres linaje. No eras nación santa, hoy eres nación santa. Porque la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue suficiente para limpiarte de todos tus pecados y presentarte delante de Dios como un pueblo sin mancha y sin arruga. Y de esa manera, habilitarte para que anuncies las virtudes de Dios, para que le cuentes al mundo todo lo que Dios hizo por ti, para que manifiestes al mundo la autoridad de Dios, la justicia de Dios, la honra, la humildad de los hijos de Dios. La humildad. Como dijo Jesús: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sencillamente saber que por la fe eres bendecido. Por la fe eres bendecido. Pastor, solo bendecido en la fe. Bendecido en la fe en todas las áreas de tu vida. El apóstol escribe una carta a un hombre llamado Gallo y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Lo voy a decir acá en venezolano o como lo veo. Yo deseo que crezcas en todas las cosas abundantemente, todas. Le hablé del componente físico, del componente emocional y del componente espiritual. Que seas bendecido en todas las cosas, que en todo seas aumentado, prosperado. Prosperado tiene que ver con aumentado, con que vino mucho en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si tú no creces como hijo, no creces en las demás cosas. ¿Cómo crece un hijo, pastor? Crece en obediencia. Crece en la obediencia a los principios del Padre. Y como te decía, hay principios que son fundamento del reino y leyes del reino. Que en este momento no tengo la oportunidad de compartírtelo completamente, pero quiero dejarte simplemente los principios que son fundamentos. La autoridad. Es importante entender la autoridad de Dios, la justicia de Dios, la honra en el reino de Dios, la humildad en el reino de Dios, el servicio en el reino de Dios, el reconocimiento, la gratitud y uno interesante que no puede faltar, la generosidad en el reino de Dios. Principios y leyes te acabo de mencionar. Principios que son fundamentos y otras que son leyes, como la generosidad, es una ley, la gratitud, podríamos decir que es una ley,
El reconocimiento es una ley. Saber, como dice el apóstol Pablo, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener, sino que piense de ti con cordura. Aplica la ley del reconocimiento y de la humildad. No soy más, pero no soy menos. No me creo más, pero no me creo menos. Amado, la identidad es fundamental. Y para que la identidad pueda fluir de manera natural en cada uno de nosotros, necesitamos estar claros, muy claros, que somos creación de Dios, hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, para anunciar sus virtudes, para ser semejanza. Anhelo con todo mi corazón que esta reflexión pueda ayudarte en este año que está comenzando a marcar la diferencia. Porque en el lugar donde tú estás, Dios te colocó para que tú muestres su semejanza, porque ya eres conforme a su imagen, su semejanza. Y así todos puedan ver que hay un Dios real y que aún puede hacerse visible para todos aquellos que le buscan, que le invocan y que quieren mostrar su semejanza a todos los que están a su alrededor. Voy a hacer una oración para que este año Dios te otorgue un sentido de pertenencia hacia Él y una identidad tan profunda y tan fuerte, un sentido de convicción tan fuerte, que sea un año diferente para ti y todo en tu mano prospere. Padre, quiero darte gracias por cada persona que en este momento está conectada. Bendícele. Señor, que este año que ha comenzado sea un año de crecimiento, sea un año donde se manifieste tu semejanza, sea un año donde podamos manifestar tu autoridad, justicia y honra, donde podamos manifestar más gratitud, ser más agradecidos con lo que tú nos has dado. Un año donde podamos llevar tu humildad, un año donde sin importar el lugar o la posición que tú nos coloques, podamos manifestar tu reino, tu justicia, podamos manifestar, Señor, tu carácter, tu carácter. Enséñanos este año, porque es el año de la gran comisión, es el año de la expansión. Permítenos ser aquellas personas que van a impactar, que van a influir en su entorno, en su círculo cercano y otros círculos más lejanos, para que de esa manera tu nombre sea exaltado grandemente a través de nuestra vida este año. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan todos un excelente año, y que el Señor pueda cumplir a cabalidad y pueda bendecir toda obra de tu mano. Dios te bendiga.